Se puede ver, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, empezaremos con lo que es el BLS o el soporte básico de vida del adulto. Este es un curso más o menos que vamos a manejar de tres soportes, que es el soporte del adulto, del pediátrico, que abarca con lo que es el lactante menor también, y lo que es el manejo de la desfibrilación. Como ya decimos, somos Mano a Mano Bolivia y vamos a tomar en cuenta dos guías que son las que vamos a tener en el curso, que son normas internacionales, ¿sí? Son normas que ustedes lo van a tener en cualquier país, en cualquier lugar. Nosotros lo utilizamos estas dos porque tenemos médicos que vienen acá en Mano a Mano Bolivia, que justo hoy hemos acabado con ellos, son médicos de la Clínica Mayo de Estados Unidos, que vienen aquí a dar lo que son conferencias y todo. Y justo hoy día hemos acabado ese curso, por eso estaba muy atareado y el miércoles me disculpo, no hemos podido dar eso porque teníamos la conferencia internacional. Y el material que nos han brindado ellos es lo que nosotros socializamos. Entonces, vamos a llevar lo que es la American Heart Association y la European Association Council, que son dos guías internacionales para esto. Y la última guía que vamos a llevar es la guía del 2020, ya que las guías de la AJA se actualizan cada 5 años, que sí que este año más o menos ya deberíamos estar teniendo lo que son las últimas actualizaciones. De cada 100 personas con paro cardiorrespiratorio, solo 40 van a recibir lo que es el RCP. ¿Qué quiere decir? Que solamente un 40% de toda la población puede recibir RCP. Un 60% de mortalidad tenemos. Eso es elevado. ¿Qué quiere decir? Que de 10 personas, 6 mueren de paro cardiorrespiratorio y 4 se salvan. Entonces, por lo cual, estas guías o estas directrices lo que tratan es de reducir este número de muertes y pues poder salvar al mayor número de personas. Y menos del 12%, sí, mucho menos todavía, reciben desfibrilación. ¿Qué quiere decir? De 5 a 100 personas más o menos. ¿Por qué razón? Porque uno, por costos, no hay muchos aparatos, digamos, o no hay mucha importación de estos aparatos. Y los que les vamos a mostrar nosotros son los que llegan ya de los Estados Unidos, pero que no tenemos en algunos de nuestros países también igual. Entonces, pero es mejor conocerlos porque tal vez alguno de ustedes va a llegar a hacer una especialidad afuera de Bolivia o de otro lugar y van a necesitar conocer todo este material, obviamente. Los resultados son mejores en el manejo intrahospitalario que el extrahospitalario, obviamente, ya que todo en un ambiente hospitalario donde ustedes van a ir, van a tener lo que es anestesiólogo, van a tener emergenciólogo, enfermera de piso, enfermera de emergencias, van a tener técnicos de apoyo y van a tener mejor manejo todavía lo que es la parada cardiorrespiratoria. Mientras en el extrahospitalario, no, en el extrahospitalario van a estar ustedes y el paciente y a veces con alguna que otra ayuda más que todo. Entonces, manejar el paro cardiorrespiratorio en un ambiente hospitalario es mucho mejor que en el extrahospitalario. Y depende mucho de la respuesta rápida, de los recursos necesarios que ustedes van a tener. Y una combinación actual que se maneja en la guía del 2022 es justamente esta, que ya no se debería utilizar una combinación de solamente RCP básico. El RCP básico solamente te enseña a hacer masaje, te enseña a dar respiraciones, pero manejo básico de la vía aérea. Y mientras un avanzado ya te maneja mucho más patologías, te maneja mucho más términos que deberían manejarse, digamos, en una reanimación, en un ambiente tanto hospitalario como extrahospitalario. Y pues la última guía del 2020 ha aumentado un sexto eslabón, que es el de la recuperación. ¿Esa razón de qué? Porque hace mucho tiempo las guías solamente establecían que se tenía que salvar al paciente. Es decir, yo voy, hago la RCP y lo salvo la vida, pero no me importa si camina después, si va a hablar, si se va a arrastrar o si va a quedar postrado en la cama toda la vida. No me interesaba, lo he salvado la vida y ya. Eso eran las guías. Pero actualmente esas guías han cambiado y la American Heart Association lo ha cambiado y ha aumentado un eslabón más. ¿Qué quiere decir? Que ahora la RCP no solamente busca salvar la vida, sino lo que también ya busca es que el paciente, después de sufrir el paro cardiorrespiratorio, pueda recuperarse
y tener toda su funcionalidad, que es decir, caminar, reír, hablar, llorar, pensar. Entonces el paciente puede hacer lo mismo que hacía antes de la parada cardiorrespiratoria. Por lo cual, ya no se necesita algo básico, sino se mete ya algo de avanzado. Ya se utiliza vía aérea avanzada, medicación, guías, manejos, protocolos, procedimientos ya más avanzados, que es lo que es básico. Se modificó el algoritmo universal de la parada cardiorrespiratoria en adultos. Ya no es la misma de antes. Y el inicio temprano de la reanimación cardiopulmonar, en personas más que todo que no manejan esto, ya, el 70% de estos pacientes son extrahospitalarios, que sí que donde se produce mayormente la parada cardiorrespiratoria es en el extrahospitalario. Ustedes, como les he dicho hace rato, el manejo de estas paradas cardiorrespiratorias en el extrahospitalario, la mayoría tiende a fallecer. Entonces, se recomienda, por eso, ante todo, lo que es iniciar estos manejos, estos procedimientos, conocer todos deberían conocer estas normas internacionales de manejo de la parada cardiorrespiratoria. Y pues hace mucho tiempo ya se ha cambiado esto, que es el ABC por el CAB, en lo que es en las guías 2020. Y los protocolos siguen siendo los mismos, el protocolo 32, que quiere decir 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pero ahora, desde lo que es la pandemia del COVID, ya no se utiliza lo que es la respiración boca a boca, sino se hace la máscara y la bolsa de reanimación. Y las compresiones ya no son bajas, sino que ahora son mucho más. Si antes era una compresión de 4 a 5, ahora es una compresión de 4 a 6 centímetros. Quiere decir que es mucho más profunda y mucho más rápida. Las anteriores guías decían una frecuencia de 100 por minuto, por lo cual se usaban las músicas del Stand Alive, corridos mexicanos y todas esas cosas. Pero ahora ya se utilizan mucho más rápido otras músicas, porque son mucho más rápidas. Y por lo cual, digamos, la frecuencia cardíaca ya no es de 100, sino a 120 por minuto. Sí, la compresión ya no es lenta, es mucho más rápida y mucho más fuerte. Después de cada compresión debemos permitir la descompresión. Ustedes van a ver que cuando vean los maniquíes se tiene que permitir que el tórax se expanda. Si nosotros no dejamos que ese tórax se expanda, no hay una recirculación del sanguíneo y por lo cual el paciente va a morir directamente. Y la circulación conseguida con las compresiones son los más importantes. ¿Ok? No debemos hacer pausas innecesarias, no debemos perder el tiempo. Paciente que ingresa a la emergencia en paro cardiorrespiratorio, en menos de 1 minuto ya tiene que estar con masaje cardíaco, porque después de los 5 minutos entra lo que es el daño cerebral y después de los 10 minutos el paciente ya tiene muerte cerebral. Eso quiere decir que el paciente no va a poder reanimarse. Entonces, por eso no se tiene que permitir las pautas, los tiempos no se debe perder, no parar, digamos, el masaje, se debe usar lo más rápido posible la descarga eléctrica, no debemos demorar en nada de hacer la intubación, si la intubación tiene que ser rápida, en segundos, y tiene que ser efectiva, que quiere decir que solamente tenemos un intento nada más para hacer todo eso. Y en este curso ustedes van a conocer los dispositivos supraglóticos que tenemos en la institución. En la parada cardiorrespiratoria ya se ha incluido lo que es el uso de medicamentos, ya porque en el soporte básico no se utiliza medicamentos, pero como hemos dicho, esto ya no es un curso de soporte básico, es un curso de soporte básico avanzado, por lo cual ya se tiene que hacer uso de la adrenalina como tal. ¿Ya? Y nosotros vamos a encontrar y vamos a saber cuáles son las dosis y todo eso más adelante. Entonces, tenemos que tener en cuenta 2 términos. Parada cardiorrespiratoria, ya, como un cese brusco, y una resucitación o reanimación cardiopulmonar, que es las maniobras que ustedes van a aprender o van a adquirir en este curso para revertir esa parada cardiorrespiratoria. Si volvemos a la vida del paciente o a las funciones cerebrales normales.
Las causas más comunes de paro cardiorrespiratorio que menciona el manual son la hipovolemia, está la hipoxia, alteraciones hidroelectrolíticas, está hipohipercalemia, neumotórax atención, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, ataques cardíacos, derrames pleurales, traumatismos, hipotermia, electrocución, ahogamientos, atragantamientos. Por lo cual, nosotros inferimos que ya ustedes saben todo lo que es todo el cuadro clínico de estas patologías para tomar el curso también igual. ¿Qué estamos reanimando? Es decir, ¿qué es lo que vamos a reanimar? Vamos a reanimar a un paciente en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene gasto cardíaco, que no hay latido cardíaco, que el paciente no tiene una respiración, funciones como cerebro, corazón y pulmones están sin vitalidad, están sin función, y que esto lleva directamente a un paciente que está muerto o fallecido. Entonces, estas compresiones, estas ventilaciones van a generar en el paciente un gasto cardíaco y por lo cual van a hacer recircular la sangre para que estos órganos como el cerebro, el corazón y el pulmón puedan vivir nuevamente todos, reiniciarse. Lo lindo de la medicina es que el corazón se reinicia, es decir, puede ser reiniciado, lo que en otros órganos no pasa. Lo más importante es buscar las causas rápidamente corregibles, por lo cual ya estas guías que están viniendo actuales ya no toman en cuenta solamente la parada cardiorrespiratoria como un evento fortuito, sino lo hablan como si hubiera causas, y nos vamos a ver eso con las presentaciones de las H's y las T's. Entonces, en la cadena de supervivencia que maneja la AJA, estas son las dos, que es la intrahospitalaria, ¿ya? Me gusta rayar por si acaso. Es la intrahospitalaria y la extrahospitalaria. En la intrahospitalaria tienen que tomar en cuenta que la primera cadena de supervivencia es el reconocimiento temprano, es revisar, ver al paciente qué síntomas, qué cuadro clínico presenta y que nos pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria. Activar el sistema de emergencias. En un hospital, unos ambientes planos van a activar el código azul, que es el que es de parada cardiorrespiratoria. Luego tienen que hacer lo que es el RCP de alta calidad. Ya no solamente, ya han cambiado esta palabrita que antes decía RCP, masaje o dar RCP, decir. Y ahora han añadido esta palabra que significa un RCP de alta calidad. Y después, ¿qué se llama? Como todo ciclo, tiene que tener su parte que es la desfibrilación o la descarga, por lo cual ustedes van a conocer cómo son las fibrilaciones, cuántos son los shocks, cuántos utilizan joules y todo eso, para cada tipo de ritmo que ustedes van a conocer. Y los cuidados posparo cardíaco, que también ustedes que están en un hospital van a llevar a la unidad de terapia intensiva que se tiene que llevar, y este es el sexto que se ha añadido, que es el paciente se sale recuperado, ¿sí? Con todas las funciones vitales. En el extrahospitalario es diferente. En el extrahospitalario se activan las respuestas de emergencias primero, si llamamos a emergencias primero, luego hacemos el RCP de calidad, hacemos la desfibrilación y este es el que se añade, el transporte. Es decir, el paciente tiene que ser transportado a una unidad de terapia intensiva para poder salir ileso de esto. Ese es un ciclo que maneja estas guías y estas ajas, esta guía de la AJA para poder hacer todo eso. Y los estudios que ellos han realizado en estas guías nos indican que el intrahospitalario tiene mayor probabilidad de sobrellevar, y mientras el extrahospitalario hay menor sobrevida todavía. Bueno, entonces esas son las guías, los que son los anillos o las cadenas de supervivencia, como se le llama, de la AJA para adultos. En el intrahospitalario vamos a
20 años ha mejorado mucho la supervivencia intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque se hace mayor énfasis en la educación, en la capacitación del personal, en el entrenamiento del personal para manejar estas situaciones de emergencia, en las salas de emergencia, ¿no? Son los pacientes en paro. Ustedes van a ver todo el tiempo cuando estén en sala de emergencias, pacientes en paro que van a entrar todo el tiempo. Las compresiones torácicas de alta calidad, ¿qué quiere decir? Alta calidad, que tiene que ser una frecuencia entre 100 a 120 compresiones, que hay que permitir la expansión del tórax, hay que permitir la compresión, que sea una mayor compresión, antes era de 4 a 5, ahora de 5 a 6, la mayor profundidad, y minimizar los tiempos de interrupción. Además que no tenemos que hiperventilar al paciente. Es decir, la regla es clara, la regla es 30 por 2, no hay más. Si son 2 ventilaciones, no podemos dar ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, nada, son 2. Entonces, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar? No es nada más que todo este ciclo que se llama de estos anillos o la cadena de supervivencia. ¿Cuál vamos a manejar nosotros? Vamos a manejar un algoritmo. El algoritmo está en la plataforma, está en el libro, también lo tienen en el internet, que es el algoritmo de soporte vital básico del adulto en la AJA. Es nada más que esto. Y vamos a llevar todo esto. Y el primer paso es confirmar la seguridad de la escena. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que asegurar que la escena no tenga riesgos ni peligros para usted o para la víctima. ¿Y a qué nos referimos eso en el ámbito hospitalario? A lo que se llama bioseguridad. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado de que el paciente puede tener alguna infección, una enfermedad, que el paciente cuando viene en paro, viene en esas situaciones, no les va a avisar que tiene alguna enfermedad, o que tiene VIH, tuberculosis, o que tenga alguna otra, no les va a avisar. Entonces, además que vamos a estar en contacto con sangre, orina, heces en ese momento, entonces tenemos un alto riesgo de contagio de alguna enfermedad. Entonces, la bioseguridad es importante, por lo cual el personal tiene que manejar el equipo de protección personal, el EPP, como se dice, el EPP básico y el EPP completo, ¿no? Un EPP básico no es nada más que son gafas, es una gafa, es un barbijo y son guantes de protección. Y el EPP completo pues incluye lo que es la bata, el gorro, las botas y todo ese equipo, un mandil, más que todo, que es para proteger al personal, ¿no?, de esas infecciones. Y pues realizar las maniobras de reanimación sin exponernos innecesariamente. Si no seamos héroes, no vayamos que viene el paciente a la emergencia y no me interesa mi vida y voy a ir y le voy a agarrar con las manos desnudas, voy a darle eso, le voy a dar que se llama respiración boca a boca y voy a estar haciendo todo y me voy a exponer innecesariamente al paciente. ¿Ok? Y todo esto se ha modificado ya posteriormente a lo que es la época del COVID. En el paso 2 vamos a hacer lo que es comprobar si la víctima responde y solicita ayuda. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fácil. Ustedes ya conocen lo que se llama la escala de coma de Glasgow. Y yo quisiera que estudien eso también. Revisen cómo se evalúa la escala de coma de Glasgow para saber el estado de conciencia del paciente. La guía lo ha hecho de una manera muy interesante porque ha hecho una pregunta. Cuando dice, señor, ¿se encuentra bien? Le hablamos y le tocamos. Entonces, el Glasgow evalúa 3 cosas fundamentales. Evalúa lo que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y si nosotros trasladamos estas 3 cosas que evalúa a esta simple frase que dice, señor, ¿se encuentra bien? Estamos estimulando la respuesta verbal, también estamos viendo la respuesta ocular y la respuesta motora, que es cuando le tocamos, si el paciente reacciona a eso, estamos evaluando la respuesta motora. Entonces, hacer esta simple frase está evaluando el estado de conciencia, ¿ya? Y pues si el paciente no responde, activamos el sistema de emergencia. ¿Qué quiere decir? Código azul. Si
Si la víctima no responde, tenemos que en el ámbito extrahospitalario hacer la llamada de emergencia, es decir, quién ha llamado, dónde está ocurriendo, signos externos, lugar exacto, cuántas víctimas, estado de las víctimas y toda esa información que es importante. El tercer paso tiene que ver con comprobar si la víctima respira o jadea, ¿ya? Es decir, si el paciente puede respirar o no puede respirar. Y hay tres cosas o tres respuestas a eso, que el paciente puede tener una respiración normal, ya la respiración está normal y se detecta el pulso. Cuando pasa esto, debemos controlar a que lleguen los reanimadores de emergencia, a poner una posición lateral de seguridad que te entregue la guía, y pues que se llama, eso es nada más. Y la otra opción es la B, que el paciente tiene una respiración anormal, que quiere decir que está respirando agitadamente o no puede respirar, pero se detecta el pulso, tiene el pulso el paciente. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es darle ventilación de rescate. Las ventilaciones de rescate en el adulto son de 5 a 6 segundos, cada 10 a 12 ventilaciones por minuto. Sí, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, una ventilación. 1, 2, 3, 4, 5, una ventilación. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros todo el tiempo para que el paciente pueda respirar mucho mejor. Y revisamos el pulso cada 2 minutos para ver si el paciente no está entrando en paro o algo. Además, la guía también ya te indica que estos pacientes pueden tener una sobredosis o una intoxicación por opiáceos y administrar lo que es el antídoto, que es la naloxona, ¿no? Ay, perdón. Entonces, y la última opción que nos muestra el manual es pues lo que se llama que no respire el paciente, si no tiene respiración, o que hay jadeos y boqueos, que normalmente lo confunden en la emergencia, es cuando el paciente ingresa y está... Y entonces dice, está respirando bien, sí, pues bueno, está agitado, pero está respirando bien, y el paciente al rato, y dejó de respirar. ¿Qué pasó? El paciente entró en paro. El jadeo y boqueo se considera paciente que está en agonía, se está agonizando, está muriendo. Además, si no se percibe el pulso, ese paciente está agonizando, entonces se tiene que iniciar la RCP ese mismo momento. Se evalúa la respiración, esas tres cosas, y ahí está la forma de evaluación de la respiración y el pulso. Ya, que actualmente en la guía del 2020 ya no se hace. ¿Por qué razón? Porque el paro cardiorrespiratorio en el adulto ya no es solamente, es decir, que el corazón deja de latir y el pulmón late por cuenta propia, sino que ambos van a parar. Si yo evalúo que el paciente o veo que el paciente no respira, por lo cual yo determino y digo, no, pues no tiene pulso. Sí o sí no tiene pulso. Y si el paciente le toma el pulso, por ende el paciente no respira. Si las dos son los que paran al mismo tiempo. No hay ser vivo en este mundo que pueda latir y pueda respirar o no pueda respirar y sean separados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar el pulso. Para evaluar el pulso tenemos que hacer una evaluación de 10 segundos, te recomienda la guía, pero tomando en cuenta que ninguno de estos nos sirve, es decir, ni la humeral, ni radial, ni cubital, ni pedio, nada. El único que nos va a servir es el carotidio. ¿Por qué razón? Porque es la arteria de grueso calibre y cerca al corazón, que quiere decir que cualquier mínimo latido cardíaco se va a sentir en estas arterias. Y no así en estas porque tiene que hacer todo ese recorrido todavía para ser percibidas. Y si el paciente tiene una lesión, entonces no va a poder ver ni sentirse ahí tampoco. Entonces esa es la forma en que debemos ver. Acuérdense que la tráquea, que decía anatomía, laterales están pasando las dos arterias carotidias. Entonces eso es lo mismo.
Posición lateral de seguridad, cuando si el paciente respira y tiene ¿Qué debemos pulso. hacer? Recordar, posición Y lateral esta es de la seguridad. posición lateral de seguridad. Brazo más cercano a vosotros, ¿vale? Vamos a poner así, en ángulo de Voy a 90 aumentar el volumen, no se preocupe. brazo contrario, su muñeca la vamos a introducir aquí, en la zona del cuello. Si hemos doblado este brazo, doblamos esa misma pierna hacia dentro, ¿vale? Y nos ayudamos, como por una especie de palanca. Hacemos con el codo y con la rodilla hacia nosotros. Recordad que para darle mayor seguridad, apoyamos la otra pierna y tenemos a la víctima en posición lateral de seguridad. Entonces, no respira y no tiene pulso y hemos dicho que tenemos que hacer las respiraciones de rescate. ¿Cada cuánto? Cada 5 a 6 segundos, nada más. Y si no hay respiración y no hay pulso, iniciamos la RCP. Ese es el cuarto paso. Si no tiene pulso o no respira, iniciamos la RCP. ¿Cuánto es la sigla? Es 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y cuando tengamos, es el momento que tengamos acceso a un desfibrilador, o lo que van ustedes a conocer en el curso de un desfibrilador externo automático, lo que se llama UNDEA, utilizamos ese mismo momento también. Entonces, ¿cuál es la posición? La posición es que tiene que estar el cuerpo directamente en 90 grados con relación al cuerpo. No puede estar ni a un costado ni al otro costado. Tiene que ser una posición recta. Además, tiene que estar cerca al paciente, no puede estar separado del paciente. Los brazos tienen que estar rectos, espalda recta tiene que estar para poder hacer la precisión. ¿Entendido? Y cuando tengamos el acceso a un desfibrilador externo automático, que son estos, pues lo usamos ese mismo momento. Entonces, iniciamos la RCP. La RCP tiene un mnemotécnico que ya no es esa, es la CAB, que son compresiones, abrir vía aérea y ventilaciones. Pero la respiración boca a boca se ha cambiado ahora por lo que es la bolsa mascarilla directamente. Si hemos repetido, 32, la frecuencia tiene que ser de 100 a 120 veces por minuto en caso de que no demos ventilaciones, y la profundidad tiene que ser de 5 a 6 centímetros, todo esto. Se tiene que realizar 5 ciclos, es decir, un ciclo de 32 es un ciclo, y tenemos que dar 5 ciclos, que equivalen más o menos a un tiempo de 2 minutos. Luego de esos 2 minutos evaluamos el pulso, no tiene pulso, por 10 segundos tenemos que evaluar, al rato de los 10 segundos no tiene pulso, continuamos otros 2 minutos de RCP, y así sucesivamente hasta que el paciente sea referido a una unidad de terapia intensiva o en tal caso llegue al hospital de emergencia. La mano, ¿dónde se debe colocar? Se debe colocar, lo que se busca son estas tetillas en el varón, ambas tetillas en una línea, vemos la horquilla del esternón y vamos a hacer otros. Este punto es donde se va a aplicar el talón de la mano y ahí se va a hacer la masaje cardíaco. Las manos tienen que estar entrecruzadas. ¿Para qué? Para que no haya un efecto de rebote. Cuando están separadas pueden hacer esto, golpear. Entonces esto lo que permite es que solo haya un punto de contacto nada más. Ya les he dicho, posición de 90 grados. Esto ya es cuando está en una camilla. Y la espalda tiene que estar recta directamente, recta. Ahí. ¿Ok? Ahí está la posición. Y para abrir la vía aérea, lo que tenemos que tener en cuenta que el primer órgano que va a producir la obstrucción de la vía aérea es la lengua. Eso es pregunta de examen también. Ya siempre la pregunta en todos lados. Que dicen que cuál es el órgano que cuando el paciente está en decúbito supino, o decúbito supino, produce lo que es la obstrucción de la vía aérea, entonces la lengua, nada más, así de fácil. Para eso se tiene dos maniobras, que eso es la maniobra frente-mentón, que quiere decir una mano en la frente
y la otra el mentón, y se hace una hiperextensión del cuello. Por lo cual la lengua lo que va a hacer es que se llama elevarse hacia arriba, se hace un espacio que va a entrar aquí y va a respirar el paciente tranquilamente. Y si en caso, digamos, este paciente no tuviera lesión de la columna cervical, eso es lo que hacemos. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una lesión de columna cervical? Que me llega a la emergencia y me dice, doctor, el paciente que ha llegado, a decir, caída del segundo piso, ha rodado las escaleras y yo presumo que tiene una lesión de la columna cervical. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque fracturo las cervicales y lo dejo parapléjico para el paciente para toda la vida. Y acuérdense que si hay ruptura de lo que es la médula espinal, no hay neurocirujano en el mundo que lo repare. No hay. Entonces, una vez diseccionada la médula espinal, ya el paciente se queda incapacitado, discapacitado para toda la vida, parapléjico, como se dice, ¿no? Entonces, para eso, sí. Y si hay una lesión en la cervical, ¿qué vamos a hacer para hacer esta, ya que no se puede hacer la hiperextensión, ¿qué se hace en este caso? Sí, por eso, si en caso el paciente tiene una lesión de la columna cervical, y es lo que estaba por explicar también, si en caso el paciente tiene una lesión de la columna cervical, la maniobra que se hace es la tracción mandibular. La tracción mandibular no es nada más que la técnica de dislocar la mandíbula. Y en el curso nos vamos a enseñar cómo se hace la dislocación de la mandíbula para que el paciente pueda llevar la mandíbula hacia arriba, jalando la lengua, y por lo cual pueda haber un paso de aire natural hacia los pulmones. Entonces esa es la maniobra que se utiliza en caso de que el paciente tenga lesión cervical. Lo malo de esta técnica es que se tiene que utilizar dos personas, una que va a hacer esta maniobra y la otra que va a dar RCP, y otra persona que va a dar la vía aérea o dar las ventilaciones. Entonces ahí está. Si un paciente está con la epiglotis, la lengua normalmente se va hacia atrás, bloquea la vía aérea y hace la maniobra de frente-mentón, y entonces hay un paso de aire natural hacia la vía aérea. Igual lo mismo pasa con la tracción mandibular o la dislocación de la mandíbula, como se dijera. Y también tenemos que saber y conocer lo que es los dispositivos para dar la ventilación. Ya hemos hecho el C, hemos abierto la vía aérea, ahora vamos a hacer ventilación, la B, ventilación. Y ya les hemos dicho, ya no hay la respiración boca a boca, ya no se utiliza, ahora se utiliza la bolsa mascarilla, o lo que todo el mundo le llama AMBU. La mascarilla tiene esta forma, la triángulo se va hacia el vértice, ¿ya? Está mi puntero, perdón. El vértice, que es la nariz, y la base, que se va al mentón. Tiene que ser un sello hermético, tiene que cubrir tanto nariz y boca. Si hubiera, digamos, un escape, el aire no va a entrar a los pulmones directamente. Ahí está la mascarita. La técnica de agarre. ¿Cómo es la técnica de agarre? La técnica es la C, ya es la C, que hace presión sobre la máscara, sobre la cara, y los otros tres, que son los deditos, la E, que es directamente la C y la E, que es estos dedos se enganchan a la mandíbula para poderla fijar directamente. Y con la otra mano pues realizamos las ventilaciones. Y bueno, en lo último, con el COVID, se ha añadido este dispositivo, que son los filtros EPA. Los filtros EPA no son más que estos. Son filtros unidireccionales, que quiere decir el aire entra, pero ya no sale. En estos casos hay filtros EPA unidireccionales, que tienen una membrana aquí que no deja pasar, y hay otros filtros EPA que son bidireccionales, que quiere decir que pasa de ida y de vuelta, pero el problema es que tiene un filtro acá, que lo que el paciente expulse se queda todos esos microorganismos aquí. Entonces los filtros EPA se siguen manejando todavía en algunos lugares. Esos son los filtros EPA. Es la técnica de sujeción, ya les he dicho, la técnica del C y la E. Y debe ver la técnica de un reanimador y de dos reanimadores. Vamos a practicar en el curso eso, cuando vamos a hacer un reanimador, dos reanimadores, y vamos a hacer en equipos también.
En caso de que el paciente, hemos dicho, tenga lesión de la mandíbula, tenga lesión de la columna cervical, ya no se utilizan 2 personas, sino son 3. Una que va a fijar la mandíbula, la máscara a la mandíbula, cuidando que no se mueva lo que es la columna cervical, y el otro va a dar ventilaciones y otro que va a dar masaje directamente. Ahí está, el equipo. Y pues como último en la parte del adulto es la desfibrilación, ¿sí? El DEA. Y por lo cual tenemos que tomar en cuenta o tener en cuenta 2 ritmos que son. En la máquina te dice que es desfibrilable y no desfibrilable. Quiere decir que se da una descarga y no se da una descarga. ¿Ya? Cuando se da la descarga, se administra la descarga, se debe reiniciar o reanudar la RCP de inmediato, durante 2 minutos hasta que indique la máquina. La máquina va a hacerlo automáticamente cada 2 minutos para dar una descarga. Y si no se recomienda la descarga, si no se recomienda desfibrilar al paciente, se reanuda la RCP y se hace cada 2 minutos y cada 4 o 5 minutos se añade la adrenalina. Entonces, en ese caso, cuando ustedes tienen un paciente, cuando la máquina diga que es un ritmo no desfibrilable, en ese caso ustedes tienen que hacer solamente masaje, adrenalina, masaje, adrenalina, masaje, adrenalina, solo masaje de adrenalina al paciente. ¿Y cuáles son estos ritmos desfibrilables? Ahorita lo vamos a ver en las siguientes, al final tenemos ese tema. Entonces, ya usando el desfibrilador automático, tenemos que tomar en cuenta las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, EPOC y todo eso en el paciente. Y pues este es el ritmo, es el algoritmo simplificado, que el paciente no respira, no jadea, no queda, activamos el sistema de respuesta, obtenemos un desfibrilador, iniciamos la RCP y cada 2 minutos repetimos, ¿no? Masaje, revisamos, masaje, revisamos, masaje, revisamos. Y eso es todo. Y bueno, ahora las guías dicen que ahora se debe comprimir mucho más fuerte y mucho más rápido ahora. Ups, perdón. Entonces, hasta ahí pregunta alguien para pasar a pediatría. Doctor, disculpe, el material que está pasando de los diapositivas, ¿nos va a compartir o no? Esto es el libro directamente. Ya. Todo lo que estoy hablando está en el libro. Ah, ya, gracias. Sí, yo les recomiendo que se acostumbren a leer el libro, porque yo también soy estudiante, estoy estudiando mi otra segunda especialidad y pues pedir diapositivas y estudiar a las diapositivas no es bueno. Yo les recomiendo, lean el libro y van a aprender mucho más mejor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Si en el caso el paciente tiene trauma torácico, ¿cómo lo haríamos la reanimación? Muy buena pregunta, me encanta esa pregunta. Normalmente ustedes cuando lleguen a la sala de emergencias van a fracturar costillas todo el tiempo. ¿Y dónde más van a fracturar costillas? En personas ancianas. Si los ancianos es fácil fracturar. Sí, todo el tiempo vamos a fracturar costillas. Pacientes con trauma, viene paciente accidente de tránsito, todo el tórax está con un hematoma, una equimosis brutal, está ahí todo el pecho. Entonces ustedes van a hacer el masaje, la reanimación, van a fracturar costillas. Lo único que cambia, si no cambia nada, ni la frecuencia, ni nada, lo único que cambia es la fuerza. ¿Qué quiere decir? La resistencia de las costillas ya no va a haber, por lo cual dar el masaje cardíaco va a ser mucho más suave. Solamente cambian eso, pero la frecuencia, el tiempo, todo se mantiene igual, no hay ningún problema. Y en niños, pues fracturar una costilla en un niño que son como plásticos esas costillas es muy difícil, a no ser que sea una fuerza pero tremenda, así que pues hagas una fuerza descomunal siempre para romperle las costillas a los niños. En caso cuando vienen los niños, pues
ha tenido un trauma tan severo que pues el pacientito normalmente a veces no resiste y se fallece, ¿no? Pero eso es muy una buena pregunta. Es todo el tiempo van a fracturar. Todo el tiempo se fractura. No tengan miedo de eso. ¿Alguna pregunta antes de pasar a pediatría? Doctor, en caso de que el paciente esté mojado y tenemos que, ¿cómo hacemos la DEA? ¿No usamos o cómo lo hacemos? Muy buena. Me gusta esa pregunta. Ya me han hecho más antes a mí igual. Casi me hacen caer. Lo guía recomienda, dice, en caso de que se encuentren en un lugar de una piscina, pone el libro, dice, en caso de que se encuentre una piscina y el paciente esté mojado y tengan que usar el DEA, lo que recomienda el paciente, la guía, dice que nosotros tenemos que llevarlo a un lugar seco. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a estar en contacto con el piso que está húmedo y el paciente va a recibir la descarga se va a transmitir por el fluido hacia el piso y del piso hacia nosotros. Entonces la guía te recomienda llevarlo a un lugar seco. Si es posible, digamos, llevarlo al paciente a un lugar donde tenga una toalla o algún lugar donde esté seco para que no haya ese contacto por el piso hacia nosotros. Y la descarga se da normal. Si tú le pones ahí los parches, secas obviamente los lugares donde vas a colocar los parches, le colocas los parches y no le vas a estar secando todo el cuerpo, entonces directamente le secas las áreas donde tienes que poner los parches y le das la descarga normal. Y como no hay contacto de tierra contigo, digamos, entonces la probabilidad de que tú recibas la descarga es menor. Si lo mantienes en el área donde está húmeda, en la misma piscina, donde todo el piso está húmedo, entonces es más posible que la descarga se transmita a todos los que están en contacto con el piso. Y esa es muy buena pregunta. Respuesta, pregunta, otra pregunta. Sí, doctor. En este ciclo repetitivo de compresión y adrenalina, ¿cuánto sería la dosis, doctor, para la adrenalina? La adrenalina normalmente para el adulto es el 0,01, sí, 2 ceros, 0,001. Para pediatría, me estoy confundiendo, 0,001 para pediatría y para adulto es 0,01, sí, menos un cero es kilo peso igual. Doctor, independiente del peso, ¿sería esa cantidad de adrenalina? ¿Cómo? Independiente del peso, ¿sería esa cantidad de adrenalina? Sí, tendríamos que dar la adrenalina, la dosis, no estoy entendiendo mucho. Sí, la dosis. ¿Sería esa igual para todos los niños, independiente de su peso? No, la dosis en pediatría es kilopeso. Si digamos tú tienes un pacientito, digamos, de ponte 10 kilos, no nos complicamos la vida. 10 kilos, la dosis es 0,001 kilogramo peso. ¿Qué quiere decir? Por cada kilogramo de peso, tú tienes que darle 0,01. Entonces tú mides la regla de lo que es para dar la dosis y haces la regla de 3 y todo eso y le das el paciente sería 0,010 miligramos kilo peso lo que tienes que administrar. Ya, gracias, doctor. Doctor, indicó que era cada 2 minutos o 5 minutos la administración de la adrenalina. Cada 4 o 5 minutos. Imagínense que ustedes están en una reanimación, empiezan con el paciente con el minuto 0. Entonces ustedes tienen que darle 2 minutos de RCP. Pasan los 2 minutos, ustedes evalúan pulso por 10 segundos. No tiene pulso. Vuelven a hacer nuevamente otro ciclo. Son ya 4 minutos. A los 4 minutos, ustedes le administran la primera dosis de adrenalina. Por una vía, puede ser vía central, o en algunos casos he visto que le aconsejan por el mismo tubo endotraqueal que se puede colocar. Entonces, colocan la adrenalina, ustedes registran directamente en la historia clínica o están llevando un registro de lo que es la reanimación, colocan tal hora administrado. Entonces, desde ese momento ustedes tienen que medir nuevamente 4 minutos para darle la nueva dosis de adrenalina. Y ese es el manejo en los pacientes que no se desfibrilan. Entonces, hacen manejo de masaje, adrenalina, todo el tiempo. ¿Sí?
Es un ciclo imparable y, ¿cómo se llama? Sin final. Ok, ¿alguna preguntita más antes de empezar a pediatría? Disculpa, doctor, una duda. Dijo sin final, o sea, ilimitadamente hasta Que llegue la ambulancia. Sí, hasta que llegue la ambulancia, las tres cosas que recomienda el libro, bueno, yo discrepo un poco en esto, ¿no? Uno dice, hasta la llegada del sistema de emergencia. Digamos, ustedes activan el sistema de emergencia o el código azul en el hospital, va a llegar el anestesiólogo, el terapista y todas cosas. Entonces, hasta que llegue todo ese equipo, ustedes tienen que hacer la reanimación. Después también dice, en el extrahospitalario hasta que llegue la ambulancia. Digamos, la ambulancia, ustedes le llaman, la ambulancia llega, digamos, en 10 minutos o en 5 minutos, son 5 minutos de RCP. Pero si, digamos, llega en 1 hora, 2 horas, imposible. La otra parte que te indica en la guía dice que hasta que, pues, venga alguien que te sea más calificado y te reemplace, ¿no? Y la otra también que indica la guía es hasta que ustedes no puedan. Digamos, si ustedes han empezado la RCP y siguen haciendo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, si ustedes ven que no mejora el paciente y ya se han cansado, les empieza a doler los brazos, las piernas, la espalda, ya no pueden, ya están cansados. Y si no, pues están en una RCP de alta calidad, entonces el paciente está entrando en una hipoxia cerebral, una anoxia hipóxica, una anoxia anóxica del paciente y se da la muerte cerebral y el paciente ha muerto directamente. Entonces, esas son las tres maneras que dice. Y también han hecho un estudio, la guía menciona también que han hecho un estudio de todas las paradas respiratorias allá en los Estados Unidos y han visto que la sobrevida mayor a 34 minutos, que si ustedes hacen RCP por 34 minutos, la sobrevida del paciente más allá de los 34 minutos ya va disminuyendo. Quiere decir que si yo voy a hacer más de 34 minutos, el paciente posiblemente no se va a salvar. Y por lo cual te recomiendan, ¿no?, que tú consideres, si tienes 34 minutos haciendo la reanimación y el paciente no sale del paro, entonces tienes que evaluar lo que son otras características, son los signos de mala perfusión que vamos a hablar con esto, y pues, determinar la muerte, ¿no? Decir que el paciente no es recuperable y ya lo decretas como paciente fallecido, no me decía directamente. Ok, muchachos, entonces continuaré. Doctor, una última pregunta. Dígame, no hay problema. Sí, ¿qué es lo que determina? Usted mencionó que la máquina va a decir si es desfibrilable o no es desfibrilable. Entonces, ¿puede explicarnos eso? Ahorita lo vamos a hacer, no te preocupes. Después de pediatría, de esta presentación de pediatría, vamos a tocar exclusivamente desfibrilación. Pero se manejan 4 ritmos, que son, te voy a adelantar, que es fibrilación ventricular, es la fibrilación auricular, es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Son 4 ritmos cardíacos que maneja lo que es las guías. Que ahorita lo vamos a tocar, no te preocupes. Ok, comenzaremos con pediatría y posteriormente vamos a hacer al final desfibrilación. Lo que sí, nuevamente quisiera que por favor alguien me diga si la pantalla se ve, porque yo estoy en pantalla completa. Sí se ve. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar ahora con soporte vital básico en los lactantes y niños. ¿Ya? No es el neonatal, eso quiero que algunos me han estado, de sus compañeros me han estado diciendo, doctor, el neonatal. No, el neonatal no. El neonatal es de especialidad, solamente lo llevan pediatras y pues médicos de emergencias también lo manejamos eso porque nos llega también. Entonces el neonatal no. Lo que ustedes van a llevar es el soporte vital pediátrico. El pediátrico toma en cuenta 2 tipos de niños. Los niños que están desde el año de edad hasta la pubertad, estamos hablando de unos 14, 15, 16 años más o menos, y el lactante que lo incluye de los menores de 1 año, que son los que han cumplido 28 días de nacido hasta el año. Esos tipos de pacientes es lo que maneja la guía. El neonatal no, porque es de especialidad, nuevamente les repito.
El soporte vital pediátrico. El soporte vital pediátrico igual tiene su algoritmo también para no equivocarse, que le sigue a qué y todas esas cosas, y vamos a manejar este algoritmo. Entonces, el paso 1 es lo mismo que el adulto. Confirmar la seguridad de la escena. Pero hay la diferencia en que la frase que hemos aprendido en la anterior era señor, señor, ¿se encuentra bien? O Juan, Juan, ¿estás bien? No nos sirve, porque en los niños, en los lactantes más que todo, no nos va a servir, porque no le vamos a decir Jesús, Jesús, le va a decir al niño, sí, te va a... No, imposible. Lo que se evalúa en el niño, el estado de conciencia, es el Glasgow pediátrico. El Glasgow pediátrico evalúa el llanto, la movilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar en el paciente. Entonces, ustedes también igual les recomiendo que para el curso, para la práctica, repasen un poquito lo que es el Glasgow pediátrico. ¿Estoy en peligro o está el paciente en reanimación o el paciente en reanimación? Sí, siempre les he dicho. Aún si el niño viene a la emergencia y tú dices, pero es niño de Dios, ¿qué va a tener enfermedades? Nada. Y tú te descuidas y le haces manipulación de orina, heces, sangre y todo, entonces te puedes contagiar de alguna enfermedad. Acuérdense que hay pacientes pediátricos con VIH. Entonces, ustedes no tienen que ser valientes. Yo siempre les he dicho en todos los grupos, no sean valientes, no vayan a la emergencia y sean valientes y vayan a hacer todo como héroes directamente. Siempre tengan cuidado de ustedes. Manejen un EPP básico y un EPP completo siempre. Eviten las enfermedades contagiosas. ¿Y el lugar importa para la reanimación? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque el lugar tiene que ser plano y duro, en lo preferente. Por eso yo discuto, bueno, en emergencias cuando me da paro cardíaco, yo lo bajo al piso y ahí hago la reanimación. Y me critican por esa razón, me dicen, no, todo cómo lo va a botar al suelo, al paciente, está ahí su familiar. Le digo yo, esa es la mejor forma para salvar al paciente. ¿Por qué? Porque la cama tiene resortes. Entonces, si yo hago la compresión y no tengo resistencia de algo que me haga una resistencia y pueda comprimir. El colchón se hunde juntamente conmigo y por lo cual no estoy haciendo un masaje cardíaco. No sirve hacer masaje cardíaco en camas hospitalarias. Entonces tiene que ser preferentemente en un lugar plano y duro. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Después, ¿qué se llama? Debemos comprobar si la víctima o el niño responde. Es decir, a los niños no nos va a servir decirles, al lactante más que todo, decirles, Felipe, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? No les va a servir. Entonces, tenemos que evaluar la respuesta. Tienes que ver si el niño se mueve, si el niño llora, si está gritando, si todo eso. Y si ese niño más grandecito, ya de 5 o 6 años, ya nos responderán, nos dirá sí, no me duele, ya no es nada, lo que es un Glasgow de adulto, nada más. ¿Bien? Entonces, la parada cardiorrespiratoria en pediatría es menos frecuente que en los adultos. En los niños es menos frecuente que se dé el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque son nuevos, son de paquete esos niños. Entonces, hay cosas que sí pueden causarles paro cardiorrespiratorio, que son reversibles. Las causas más comunes de paro cardiorrespiratorio en pediatría, acuérdense siempre que son la obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? La obstrucción de la vía aérea y los shocks, las arritmias cardíacas. Y la mayoría de los paros cardiorrespiratorios en lactantes o en niños se produce en el hogar, ¿sí? En el mismo hogar donde viven estos niños. O cerca del mismo, donde serían las guarderías, kindergarten, iniciales, que les dicen, en esos lugares normalmente sucede eso. Entre las causas de paro cardiorrespiratorio en pediatría tenemos lo que es, según la edad, tenemos la síndrome de muerte súbita del lactante, que es nada más que cuando el niño, la mamá está dando de lactarle al niño y pues puede ser que la mamá directamente
se ha dormido encima del niño y ha comprimido el tórax y el niño se ha asfixiado ahí directamente. O en el otro caso es que a veces las mamás no le ponen de costadito y lo ponen de espalda y la lengua, como es muy grande en el niño, bloquea la vía aérea y el niño se asfixia con esa misma lengua, ¿no? Entonces fallece. A eso se llama el síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Y en qué caso se va a dar también? Es en los menores de 6 meses se da eso, en los lactantes, directamente exclusivos lactantes, ¿no? Porque en los mayores de 6 meses es una lactancia no exclusiva, que quiere decir que no solamente es lactar, sino es comida, ya les dan papillita y todas esas cosas, más la leche, ¿no? La otra causa también de paro cardiorrespiratorio en pediatría es el traumatismo. Nosotros estamos hablando de trauma encefálico, el shock hemorrágico, trauma de tórax, neumotoracción y todo eso. En los mayores de 6 meses más que todo. ¿Por qué? Porque estos niños son los que van a gatear, uno lo deja en la mesa, se sube en la mesa, se cae de cabeza, está en el cuarto y hay unas gradas que bajan y va a las gradas y está rodando el niño. Entonces, el trauma es la causa de paro cardiorrespiratorio más frecuente en los mayores de 6 meses directamente. Y las guías nos indican eso. Si vemos las guías, sigue siendo obstrucción. Todo el tiempo sigue siendo obstrucción. Ahí está ahí va. Obstrucción, obstrucción, obstrucción y obstrucción. Y los shock. Y entre las muertes más súbitas está la muerte súbita lactante, arritmias, traumatismo y ahogamiento. Y en el intrahospitalario sigue siendo obstrucción. Sigue siendo, tanto en el extra como en el intrahospitalario es obstrucción. Y las shocks de shock, hipotensión metabólica, shock cardiogénico y todo eso. Y como les había dicho, ahora ya en las nuevas guías de la AJA 2020 ya directamente se ha cambiado, ya no es un RCP básico, ya utilizamos las guías, las causas, digamos, las H y las T que se manejan en la CLS, ¿no? Y las HT hacen referencia a esto: hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipoglicemia, hipohipercalemia, hipotermia, tensión. ¿Qué me voy? Les pongo un caso. Digamos, viene a la emergencia una persona, un niño más o menos de unos 5 años. Viene un niño de 5 años viene con una hipotermia. El niño ha estado en la calle, en un ambiente frío, está frío el niño. Y nosotros sabemos que cuando hay la hipotermia hay un colapso de los vasos. A nivel periférico estos vasos se contraen y se cierran directamente. Entonces el niño vemos que no tiene pulso, no respira, ha entrado en paro cardíaco, y así con hipotermia nosotros hacemos masaje cardíaco. Empezamos a darle masaje cardíaco. Nosotros, aunque le demos con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza, el niño no va a poder hacerse circular sangre. ¿Por qué? Porque las venas están colapsadas. Entonces, ¿cuál es la causa? La hipotermia. Nosotros revertimos la hipotermia si le damos mantas calientes, le calentamos al niño, hacemos que los vasos se dilaten. En ese caso, cuando vamos a hacer un RCP, la sangre va a recircular. Entonces, esa es la idea que más o menos la AJA tiene ahora, de que tenemos que ver la causa que está produciendo, es decir, revertir la causa que está produciendo el paro cardiorrespiratorio y revertir esa causa, y por lo cual vamos a salvar la vida del paciente. Y todo eso tiene que ver con la hipoxia. El paciente, digamos, está en hipoxia, tiene hipovolemia, hidrogeniones y todas esas cosas. O tiene neumotórax, taponamiento cardíaco. Es revertir cada una de estas y pues el paciente se salva. Y el tercer paso, como en el adulto, es evaluar la respiración y el pulso. La diferencia es que el pulso no lo vamos a revisar en carotidio, sino hay otras cosas. Y en el adulto viene lo mismo, los mismos, el A, que es una respiración normal y el pulso se detecta, el B, que hay una respiración anormal, pero hay pulso. En el caso del adulto era de 5 a 6, en el pediátrico es de 2 a 3 segunditos. ¿Qué quiere decir? Cuento 1, 2, 3 y le doy una ventilación. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así todo el tiempo. Y pues en caso de que no respire, o como en adulto también hay jadeos y boqueos y no hay pulso, entonces iniciamos la RCP.
no tenemos que rechazar. Porque en el niño, vamos a ver que cuando hagamos la práctica, es muy diferente el manejo del niño del adulto, directamente. O del lactante en sí. Y pues las causas de paro cardiorrespiratorio también van a ser ¿qué? Van a ser daño a nivel de los órganos del tejido cerebral, más que todo, intercambio gasoso, falta de ventilación y oxigenación. ¿Cuál es la causa más común? Obstrucción de la vía aérea. ¿Bien? ¿Y cuál es la obstrucción de la vía aérea? El paciente, normalmente el niño menor de 6 meses, todo se lleva a la boca, todo, agarra algo a la boca. Y puede ser una causa de una obstrucción de la vía aérea. Entonces, el cuarto paso, que es diferente en el adulto, ¿se acuerdan que dije que no hay ser humano en el mundo que pueda latir su corazón y no pueda respirar? Pues ahí está el ser humano que no es de este mundo, el niño. El niño puede tener paro respiratorio y tener una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Si ustedes van a ver un niño que va a estar respirando, que no respira, perdón, que está en parada respiratoria, pero ustedes le toman el pulso y el niño tiene 58, 40, está latiendo. Claro, en una persona adulta tú puedes decir ya tiene bradicardia, pero está latiendo. Pero en el niño no. En el niño se considera ya un signo de mala perfusión o un signo agónico, quiere decir que el niño está agonizando. Entonces, por lo cual se inicia la RCP, se debe iniciar la RCP. Usted llega a la emergencia en pediatría, van a rotar pediatría, llega un niño, le ven, no respira, pero le monitorean el latido cardíaco y está latiendo menos de 60 minutos, ustedes tienen que decir, doctor, este paciente está entrando en parada cardiorrespiratoria, necesitamos iniciar la RCP. Es así. Cuidado que estén ahí cometiendo el error, no, está latiendo normal el niño, tiene latido normal, es bradicardia, pero está bien, ¿no? Acuérdense que la frecuencia cardíaca en el niño no es de 100, de 60 a 100, es 140, 160, es mucho más todavía del pacientito. Entonces una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto y con signos de mala perfusión es directamente un indicativo de paro cardiorrespiratorio. Se debe iniciar la RCP. Por lo cual, para evaluar el pulso, tiene que ser 10 segundos como máximo y como mínimo 5 segundos. ¿Dónde tenemos que evaluar el pulso? Pulso braquial. Ahí donde está. Pulso braquial. Aquí tenemos que tomar. No me sirve el carotidio. ¿Por qué? Porque es un collo cortito, es un collo pequeño. No me va a permitir ahí colocar mis dedos. Entonces se toma del braquial. En un niño más grandecito, sí, nos permite y sería el carotidio. Y también se puede tomar también tanto en el niño como en el lactante lo que es el inguinal, directamente o el pulso femoral. ¿Cuáles son estos signos que me determinan si el paciente es recuperable o no es recuperable, si el paciente tiene daño cerebral o no tiene daño cerebral? Yo en la práctica les voy a explicar muy bien esta parte, que son los signos de mala perfusión. En la guía te toma en cuenta estos 4, que son la temperatura, ¿ya? Está hablando de extremidades frías, estados alterados de la conciencia, estamos hablando de alerta, somnolencia, inconsciencia, pulsos débiles periféricos, la coloración de la piel que va de una palidez, de una morada, una cianosis, de lo que se llama la flacidez, la rigidez, también igual entra. Entonces vamos a ver todas esas cosas, así como la guía nos indica que el paciente puede ser recuperable o no recuperable, o puede ser un paciente que no, que se llama que entra a la emergencia y que ya está con muerte cerebral. Nos ayuda a determinar la muerte cerebral, estos signos de mala perfusión. Y pues en el paso 5, lo que tenemos que ver es como si la diferencia que en el adulto y del niño es que en el adulto nosotros vemos que el paciente ha muerto y no tenemos que activar la emergencia, tenemos que preparar y todo eso. En el niño no. En el niño es diferente. En el niño vemos el colapso, no tenemos que iniciar llamar a emergencias, activar directamente iniciamos la RCP. Se hace rápido la RCP. Vemos qué hace, iniciamos la RCP ese mismo momento. Ya
Y después de hacer el ciclo del RCP, recién se activa el sistema de emergencia. ¿Por qué? Porque el niño necesita un riego sanguíneo mucho más rápido. Necesita la RCP más rápido. No tiene que tardarse en hacer eso. ¿Ok? Entonces, iniciar la RCP. Igual que en el adulto, se ha añadido un último anillo de la cadena de supervivencia, que es la recuperación. Y la cadena es prevenir el paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Cómo prevenimos? Desobstrucción de la vía aérea. ¿Cómo se hace eso? Hemlich pediátrico. Una vez que, si no hemos podido revertir lo que es el paro respiratorio, entra el paciente en paro cardiorrespiratorio, en paro cardíaco, por lo cual tenemos que iniciar la RCP inmediatamente. No tenemos que llamar a emergencia, activar el código azul, nada. Primero iniciamos la RCP y luego, después de haber hecho 2 minutos, como te dice la guía, recién activamos el sistema de emergencias, y si ya el paciente está recibiendo masaje y todo eso, entonces se hace el traslado a las unidades de terapia intensiva para los que el paciente reciba los cuidados. También después para el RCP, el paciente necesita cuidados post-paro cardíaco, lo que es fisioterapia, respiratoria, ventilatoria, mecánica y todas esas cosas. Y ahí están las 2 guías pediátricas, que son las mismas, no varía nada eso, son las mismas, son reconocer, llamar para el masaje, desfibrilación, unidad de cuidados intensivos y recuperación. Y lo mismo en el adulto. La única diferencia del adulto con el pediátrico es este anillo, que es la prevención. ¿Qué es la prevención? Es Hemlich pediátrico, desobstruir la vía aérea. Si yo desobstruyo la vía aérea y prevengo todo esto que pasa. No puedo prevenir esto, entonces tengo que pasar a esto directamente. Y lo mismo que en el adulto, la RCP de alta calidad. Acuérdense, 32, y en el niño es 15-2 en caso que haya 2 reanimadores. Es decir, mucho más rápido. La frecuencia es 120 igual que en el adulto. La profundidad ya no es 3 centímetros, es 4 centímetros en el lactante y 5 centímetros en el niño. Ya se ha dicho, es mucho más rápido y mucho más fuerte. Tenemos que dejar que se expanda el tórax, tenemos que evitar las interrupciones y tenemos que hacer las técnicas de compresión torácicas de niños de 1 a 2 manos lactantes o de 2 dedos a 2 pulgadas y todo eso. La secuencia es la misma que en el adulto, es la CAB, compresión, vía aérea y respiración. Compresiones, hay 2 técnicas que son las de los 2 deditos, ya en el pecho, y la de los pulgares. La diferencia es que cuando se hace la de los 2 deditos es un solo reanimador. Wow, ¿qué pasó? Y cuando se da lo que son los 2 pulgares, se utiliza 2 reanimadores. Esa es la única diferencia nada más. En los niños, que son más grandes, se dice que se debe hacer con una sola mano. Para evitar el cansancio del personal que va a hacer esto, se puede usar la izquierda y luego la derecha, intercalando izquierda, derecha. Y si son niños un poquito mucho más robustos, más grandes, uno de 14, 15, 16 años, no le vas a hacer con una mano, no sirve. Le haces con las 2 directamente. Y la ventilación boca, mascarilla facial. ¿Sí? Ya no hay respiración boca a boca. Se utilizan estos dispositivos que son las mascarillas unidireccionales, o en tal caso utilizamos lo que se llama la bolsa mascarilla directamente. La técnica es la misma de agarre también, es la C y la E directamente. Eso no cambia nada en el niño. La respiración se debe hacer de que se llama usando lo que es la posición de olfateo, ¿ya? Hay una posición, normalmente en el adulto se hace la tracción, que quiere decir, jalamos la cabeza hacia atrás, hiperextendemos eso. En el paciente pequeño no se hace eso, ya no vas a hacer la respiración, si no vas a jalar, sino se hace la posición de olfateo, que quiere decir sacar
como si el niño estuviera sacando su naricita para olfatear directamente. Y en ese caso, esa es la forma en que abrimos la vía aérea y le damos las 2 ventilaciones al niño, ¿no? La regla es estricta, solo son 2 ventilaciones. ¿Por qué razón? Porque si el aire no entra al pulmón, entra directamente al estómago y el estómago se llena de líquido, se llena de aire y en una de las compresiones el paciente va a regurgitar y como se encuentra de espalda, se va a volver a entrar o se va a broncoaspirar el paciente y pues terminamos de liquidarlo. Broncoaspiración es término de muerte inminente, no hay más. Ahí ya no se puede hacer nada directamente. Y como último paso en la pediatría, el DEA. ¿Ya? El DEA. Y que se tiene que hacer lo que son el manejo del DEA y los chequeos o las evaluaciones cada 2 minutos por 10 segundos. 2 minutos de RCP, 10 segundos de evaluación, 2 minutos de RCP, 10 segundos de evaluación del pulso y ese es el ciclo que tiene que ir siguiendo, ¿no? Constantemente. Y pues se debe evaluar 2 ritmos desfibrilables, como ya les había adelantado un poco, los voy a adelantar un poco, es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular y la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Y el DEA, en cuanto llegue, es decir, el momento en que está el DEA listo en la emergencia, ese rato se utiliza. No se demora el uso del DEA. Llega y ese mismo momento se utiliza. Y una vez que el aparato ha dado la descarga, se debe reiniciar ese mismo momento las compresiones torácicas. Sí, las compresiones no deben parar, todo el tiempo tiene que estar el paciente con masaje cardíaco. Y si el niño ya ha salido del paro cardiorrespiratorio, entonces lo ponemos en posición lateral de seguridad, o si es un lactante, lo ponemos de costadito, inclinado hacia un lado izquierdo, lado derecho, para que el niño no se vuelva a bronco, o la lengua no se vaya a obstruir y el niño se vuelva a asfixiar y entre en paro respiratorio y nuevamente el paciente entre en paro cardíaco. Y pues, como este curso también nosotros no solamente lo damos a lo que son médicos, lo damos también a paramédicos, enfermeras y todo eso, entonces, o profesores también se hace capacitación, entonces, le hacemos esta pregunta. ¿La RCP solo con las manos sirve, no sirve? Y la respuesta es sí sirve. Sí. Hay estudios, metaanálisis que manejan estos guías que dicen que dar masaje cardíaco es mucho más efectivo que dar masaje y ventilación. ¿Por qué? Porque el error humano, el factor humano. Es decir, yo no me he entrado 2 y me desespero, le doy 3, 4 y le sigo metiendo y quiero que entre el aire y le puedo broncoaspirar al paciente. Entonces, solo hacer masaje cardíaco es mucho más seguro y tiene mayor probabilidad de pues sacarlo al paciente. Entonces, masaje cardíaco es la clave. Y pues la mejora de la supervivencia en los pacientes con alta, en los pacientes que se maneja solo masaje cardíaco, es mucho más. Es decir, que hay mayor, se ha hecho un estudio en que los pacientes salen mucho mejor todavía cuando solo se da masaje cardíaco. Entonces, por esa razón que nosotros tenemos este programa de educación continua y enseñamos a policías, bomberos y todo el tiempo estamos con esto. En los algoritmos de pediatría con 2 reanimadores es lo mismo, solamente que hay un cambio nada más, es lo mismo. Y aquí está el algoritmo del avanzado. Ahí está la dosis de adrenalina, ¿ya? Perdón. Ahí está la dosis, perdón, era 0.01. Y tenemos aquí la de la descarga eléctrica. Esto anótense, o si tienen esta guía por si acaso en la plataforma también. Dice 2 joules kilopeso en la primera descarga y 4 joules en la segunda descarga. Pero no más de 10 joules. Esa es la clave. En los niños. En los adultos hasta 360 joules le puedes dar. Y también maneja lo que son las H's y las T's
y todo eso. En un manejo más avanzado todavía, que no estamos tomando en cuenta esto, se utiliza lo que es la amiodarona, la lidocaína y otros medicamentos también que son los vasopresores, vasopresina y todas esas cosas que no nada que ver todavía en eso. Nosotros no nos vamos a enseñar todo eso porque ya es muy avanzado también igual. Pero sí les recomendamos a la adrenalina, que sí es lo que más van a utilizar ustedes, porque hay centros de salud que no tienen ni amiodarona, ni hospitales algunos tienen amiodarona. Ok, después esto es la lista de comprobación que se hace y las guías de la European Resuscitation Council, que es lo mismo, solamente que le han puesto colorcito y lo mismo diferente y todas esas cosas. Y ahí está lo mismo, es lo mismo, solamente que le han puesto más color y en otras cosas. Y preguntas sobre pediatría. Nuevamente quisiera que alguien por favor me confirme si la pantalla se ve, porque yo estoy con pantalla completa. Sí, doctor. Ok, entonces vamos a tocar ahora el tema de desfibrilación. El desfibrilador en la guía te enseña lo que son área de los gringuitos, que es el desfibrilador externo automático. Que en Bolivia, bueno, en Cochabamba tenemos 3 hospitales que conozco, que sé, que tienen su desfibrilador automático, ejemplo, que son la Clínica Los Ángeles, el belga y creo que Los Olivos, los 3 son los que tienen estos desfibriladores. Estos son los desfibriladores automáticos. Este es el último, que lo bajé la fotito, ya, este es el último. ¿Qué diferencia hay entre estos equipos con estos que son antiguos? La diferencia es el tiempo de respuesta. Es decir, estos se miden por el tiempo de respuesta. Entre menor sea el tiempo de respuesta, si desde que de las órdenes pueda cargar los joules más rápido y descargarlos más rápido, entonces es mucho mejor. Estos tardaban. Y no estamos hablando de minutos, estamos hablando de segundos. Es decir, tiene un tiempo de respuesta este amarillo más o menos de unos 15 segundos a 20 segundos. Este ya debe tener entre unos 10 a 12 segundos. Y me imagino que para el año van a formar otro que sea de 10 segundos y así van a irlos mejorando estos equipos. Es el tiempo que tardan en dar la descarga y cargar lo que los hace diferentes. Entonces, un paso importante en el RCP es la desfibrilación temprana. Si llega el RCP a la sala de emergencia o llega el desfibrilador a la sala de emergencia, ese mismo rato se utiliza. No se tiene que esperar a que todavía pase tiempo, nada. Ese mismo rato se utiliza. Y tenemos que saber identificar los ritmos cardíacos anormales. Estos ritmos cardíacos son los más comunes. Hay otros. Cuando ustedes tomen cursos mucho más avanzados que es el ACLS y todos esos cursos, van a ver lo que son bloqueos de primer grado, segundo grado, vamos a ver MOVITS 1, MOVITS 2 y todos esos flatters. Entonces, todos esos tipos de cardiología es un manejo mucho más avanzado. Pero en estos que son básicos avanzados, manejan 4 ritmos nada más, que son la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. La fibrilación y la taquicardia son los ritmos que se desfibrilan. Y la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son los ritmos que no se desfibrilan. ¿Qué hace la desfibrilación? Interrumpe el ritmo cardíaco. ¿Sí? Yo tengo un ritmo paradójico, está haciendo todas estas líneas. ¿Qué hace la descarga? Lo paraliza y te da tiempo a que el corazón vuelva a latir normal. Ahí. Eso es lo que hace el corazón. Y en este espacio que hace la descarga, que todavía tiene que reiniciarse el corazón, es donde se empieza a dar masaje cardíaco. ¿Ok? Entonces, por eso dice la guía, después de la descarga se inicia nuevamente la masaje cardíaco. Entonces se interrumpe directamente, hace un corte a todo eso y reinicia el corazón. ¿Ya? ¿Por qué nodo? El nodo sinusal. Entonces, ¿cuál es la cadena que vamos a manejar ahora? Es la tercera. El tercero anillo es la desfibrilación. Y es pregunta de examen. Me estoy dando con una preguntita ya. Entonces, los ritmos desfibrilables es la taquicardia ventricular. Acuérdense este ritmo, son como cerritos así.
todos son igualitos y parejos. Y todos son iguales y parejos. Y el mismo parece que se repite todo el tiempo. ¿Por qué taquicardia? Porque va más de 100 latidos por minuto. Normalmente 150, 140, 160, hasta 180, 200 he visto yo en toda mi carrera. ¿Ya? ¿Y por qué ventricular? Porque lo que pasa es que la corriente eléctrica pasa del nodo, pero no retorna. Si el ventrículo sigue latiendo, sigue dando el mismo recorrido, es un feedback que se da ahí solo en el ventrículo y el paciente empieza a hacer una taquicardia ventricular. Y una fibrilación ventricular, pues solamente la corriente eléctrica circula en el ventrículo, no pasa a lo que son a las aurículas. Eso es una fibrilación. Si es un latido irregular, el corazón no late a un ritmo normal, es irregular totalmente. Y por lo cual vamos a ver este trazado totalmente irregular, paradójico, no tienes razón. Ustedes ven en la monitor esto, es taquicardia ventricular. Ustedes ven esto, es una bifibrilación ventricular, es una actividad eléctrica caótica, como dice ahí, eso es todo desastre. Y estas me van a producir, esto es lo que son los ritmos desfibrilados. Yo puedo descargar. ¿Cuánto se inicia normalmente? La guía te recomiendo que empieces con una descarga de 160 joules. ¿Ya? Si yo le veo a un paciente de una contextura mediana, más o menos de unos 60, 70 kilogramos, más o menos, lo veo y digo, ya, ¿cuánto le voy a dar la primera carga? 160. La segunda descarga le puedo dar más, le puedo dar 200 a 250. O en caso de que, digamos, yo tengo un paciente que pues veo la situación y necesita realmente reanimarlo rápido, entre lo de 660 me paso a lo máximo que tiene la máquina, que es 360 joules. En ese caso. Ahora, si tengo un paciente que tiene una contextura obesa, mucho más gordo, 160 no le va a servir, entonces directamente me voy a 360 joules. Entonces esas cosas tienen que tomar en cuenta ustedes al momento de dar las descargas eléctricas ahí en la emergencia. Y las arritmias que no se desfibrilan, es la asistolia, es esto, y yo les pongo siempre a ustedes y a mis alumnos también que yo dicto en la universidad, les digo, ¿no? Solo Gregory House y que se llama el Good Doctor son los que son buenos doctores. ¿Por qué? Porque son los únicos que desfibrilan una asistolia. La asistolia no se desfibrila. Yo veo las películas y me río porque digo, ustedes son médicos de actores nomás. Ven en la pantalla está haciendo una línea sistólica y le están descargando. Entonces, asistolia no se descarga, señores. Asistolia jamás en la vida se debe descargar, se debe desfibrilar. Y el otro que es la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir? Es una actividad eléctrica normal. Tú ves en el monitor, todo es bonito. Tiene un QR, un complejo PQR normal. Los espacios son normales, todo está normal. La frecuencia está normal, todo. La única diferencia es que no tiene pulso, sin pulso. Tú le tomas pulsos periféricos, no hay pulso. ¿Cuáles son las dos patologías que van a producir esto? Estamos hablando de dos, fatales. El neumotórax de tensión y el taponamiento cardíaco. Si tú ves esto, una actividad eléctrica sin pulso, piensa ese mismo rato, ¿es un neumotórax de tensión o es un taponamiento cardíaco? Signos y síntomas de neumotórax de tensión: desviación de la tráquea, silencio respiratorio en un campo pulmonar total y ingurgitación yugular. Taponamiento cardíaco, tú ves ruidos cardíacos hipofonéticos disminuidos o apagados, frote pericárdico, ves ausencia de pulsos periféricos y ingurgitación yugular. Entonces tú dices taponamiento cardíaco. ¿Qué se hace? Una pericardiocentesis guiada con aguja con ultrasonido, sacas el líquido y el paciente va a ir pues despertando como de un sueño, va a salir y le salvó la vida al paciente. Y cuando hemos dicho, ¿no? Pacientes que no se desfibrila, el mecanismo es adrenalina masaje, todo el tiempo, adrenalina masaje. Y creo o no, salen los pacientes. Ya hemos sacado para una vez he paseado, sacado un paciente y así. La asistolia, y
masaje adrenalina, y el paciente salió bien, y lo llevamos a terapia intensiva y pues salió bien el paciente. Y de ahí casi me invita a cenar y todo eso. ¿Cómo usamos el DEA? ¿Cómo se usa el DEA? Pues la guía nos dice que debemos colocar cerca a la cabeza de la víctima. Debe tener un operador dependiente, que decir que no tiene que ser el que da masaje ni el que da la vía, tiene que ser otro operador el que va a manejar el DEA. Y después la guía te dice que cuando llegue, lo que tenemos que hacerlo es encender el DEA. Lo prendemos. Las almohadillas tienen sus posiciones, cada almohadilla tiene su posición y en la misma figura te enseña dónde debe colocar. Normalmente se va de lo que es la base al vértice, tiene que ser como especie de más o menos un reflejo, ahí que va de la base al vértice. Esa es la situación que tiene que ir los parchecitos. ¿Ya? Debe ser una posición anterolateral, te dice más o menos, aquí como está el dibujito, aquí y aquí, anterior y lateral, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer, obviamente por lo que son los senos, tiene que ser un poco por debajo del reborde más o menos del seno. Y en los niños, pues también tiene una diferencia. En el niño tiene que ir uno anterior, más o menos por el que es la parte del esternón, y el otro en la espalda a nivel de lo que es la columna también, entre ambos omóplatos. Ahí se colocan los dos parchecitos que hacen como una especie de, como les dije, de borde a vértice más o menos. Y pues después de que nosotros hemos colocado, la máquina analiza el ritmo cardíaco, lo carga directamente la cantidad de joules que lo requiere, ese es el desfibrilador automático, y le da la descarga. Y en ese momento nosotros tenemos que tener cuidado de no tocar al paciente. Por eso es bien que me preguntaron, dicen, si está en un lugar con agua, nosotros no tenemos que tocar porque nos va a llegar la energía al paciente. Entonces, y la guía te recomienda que en caso de que sea un lugar húmedo, o sea pasto húmedo y todo eso, llévalo en lo posible a un lugar que esté seco y no importa que el paciente esté mojado. Lo que importa es que no tengamos contacto con el paciente, porque si no la descarga llega a nosotros y nosotros nos morimos directamente. Entonces se da la descarga del DEA y la regla dice, una vez que se da la descarga, se inicia la RCP. Y en casos especiales, pues en casos del embarazo debe evaluarse la vitalidad antes de dar la descarga. ¿Por qué? Porque si vamos a dar la descarga y el niño está con vida, vamos a salvar a la madre y vamos a matar al niño. Y esa es una de las peores situaciones. Tienes que darle a elegir a la familia, o matamos a la madre o matamos al niño. Es difícil manejar esa situación. En el último de los casos, pues tendrías que tomar la última decisión, es hacer masaje cardíaco y adrenalina, masaje cardíaco y adrenalina, y no usar lo que es la desfibrilación. Y el marcapasos, cuando hay marcapasos, lo que te indica la guía es no colocar el parche por encima de estos implantes o marcapasos, porque podemos quemar los marcapasos y el paciente, una vez que salga del paro cardiorrespiratorio, necesita un nuevo marcapasos, y si no tiene marcapasos, el paciente va a entrar en una bradicardia y va a morir el paciente también. Y en caso de que son parches de medicamentos, no solamente no tenemos que colocarlos encima de los pacientes, o en otro caso es retirar los parches directamente. Los retiramos los parches y colocamos ahí el parche del DEA, ¿no? Entonces, en ese caso, si no se puede retirar, entonces buscamos un al lado, un por encima y todas esas cosas. Porque solamente, o en el último caso, los retiramos los parches y ahí colocamos. Y cuando hay otros casos, como puede ser un paciente ahí puesto un velludo y todo mucho, y el que se llama o esté mojado, tenga tanque de oxígeno, joyas y todos, retiramos todas esas cosas. La guía te dice en caso de que sea velludo, pues ahí los gringos tienen plata. Dice, es apretarle el parche, con el mismo parche depilar la zona y colocar otro parche. Dice, pues aquí en Bolivia imposible porque nos cuesta caro, así que yo diría más bien que los rasuremos y ahí coloquemos. Y ahí acabamos con todo, señores. Preguntitas.
Doctor, no quedó muy claro. En la parte de cuando usted de marcapaso, ¿dónde voy a poner? Si no puede poner arriba del marcapaso. Bueno, la cuestión es que cuando veas el marcapaso, busques una zona cerca, no encima, sino cerca. Puedes ponerla al mismo costado, por encima, por abajo, pero no encima. Esa es la cuestión, no encima. ¿Por qué? Porque la descarga va a afectar al aparato, la va a quemar las baterías y el paciente pues van a estar siempre o sin marcapasos después de salir. Entonces, la guía te recomienda solamente que la puedes poner al costado, arriba, o otro lado, pero que nunca encima del marcapasos. Nunca encima. Y en caso de las embarazadas, no me quedó muy claro esto. Ya, el de las embarazadas es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque tienes que valorar primero la vitalidad fetal. Que si el niño está vivo y la mamá está en paro, y si te vas a utilizar lo que es la desfibrilación, vas a parar el corazón del niño, pero vas a reiniciar el de la mamá. Entonces ahí es una decisión difícil a veces decir, ¿no? En ese caso, si salvamos a la madre o salvamos al niño. La mejor opción que yo a veces recomendaría, pero que no es la mejor opción, ¿no? Es usar solamente masaje de adrenalina. Darle a la mamá masaje de adrenalina y obviamente, ¿no? Poner en consideración a la familia que el niño puede tener alguna lesión después de esto, ¿no? Puede tener alguna complicación o algo también, un derrame tal vez puede tener ahí en la cabeza o algo, por lo que vamos a darle mayor volumen de sangre al niño también, o le vamos a producir una hipoxia directamente cerebral al niño, entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso, pero ahí ustedes tienen que ver, ¿no? Si la familia dice, no, sálvele la vida a la madre, entonces tienen que sacrificar al feto, ¿no? Doctor. Está bien, doctor, gracias. Sí, doctor. Bueno, usted indicó de que la adrenalina se pone en pacientes con ritmos no desfibrilables, ¿no? Exacto. En el caso de que ya tenga un ritmo que sí es desfibrilable, y no se cuenta, pero con el aparato, con el DEA, ¿se puede ayudar también con adrenalina para mejorar el resultado? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira, si digamos tú tienes un ritmo que es desfibrilable, como en el caso de la madre que me dice aquí tu compañera, tenemos una madre que digamos tiene un paro cardiorrespiratorio que es un ritmo desfibrilable que se puede utilizar el desfibrilador. Entonces, si tenemos al niño que está con un ritmo cardíaco normal, en ese caso yo, digamos, le doy la desfibrilación, mato a la madre, salvo a la madre, pero mato al niño. Entonces, si yo tengo, digamos, ahí un caso de que yo tengo un paciente que tiene un ritmo desfibrilable, pero no tengo desfibrilación, entonces igual me sirve hacer masaje adrenalina. Porque la adrenalina lo que te ayuda no es a revertir el paro, lo que te ayuda es a que aumente el retorno venoso. Entonces, eso es lo que te ayuda, lo vasodilata al paciente, te ayuda a que más se dilate los vasos y haya mayor retorno venoso. Y el masaje te ayuda a recircular todo eso. Y doctor, y si estamos, por ejemplo, ¿no? en un lugar fuera del hospital, y la adrenalina se puede aplicar intramuscular, como en el caso del shock anafiláctico, digamos, en la pierna directamente, o ¿cuál sería la manera de colocar la adrenalina? Ya, mira, si tú colocas adrenalina intramuscular, la absorción intramuscular no es inmediata. Estamos hablando de horas, de media hora, una hora más o menos, o más. Entonces, el problema es que tú tienes que tener efecto rápido. Acuérdate que tienes solamente 5 minutos para que el paciente entre en daño cerebral y 10 minutos para que entre en muerte cerebral. Entonces tú necesitas cosas que sean rápidas. Si le colocas intramuscular, de nada le sirve. Entonces necesitas un acceso intravenoso, necesitas algo que vaya directo a la vena directamente. En estos casos, pues puedes usar una vía central o puedes hacer lo que es un acceso de una vía periférica, pero un tronco directo a uno de los troncos más grandes, puede ser inguinal, puede ser braquial mismo,
o en último caso, digamos, que no tienes un acceso venoso, hacer una intraósea, que ahora se está usando mucho esto, intraósea, o en último caso hacer una venotomía y hacer un catéter con una venotomía. No te queda más, pero el efecto necesitas rápido. ¿Por qué se hacen las alergias, todo eso? Porque para que el efecto dure más. Entonces, ¿qué se llama? Necesitas hacer rápido. Acuérdense, emergencias es rapidez. No hay cosas que tarden mucho. A lo más en estos casos. Milton. Hola, dime nomás, Milton. Sí, sí, doctor. Tengo una duda con relación a las arritmias no desfibrilables, doctor. En un ambiente extrahospitalario, ¿cómo vamos a identificar nosotros esto, doctor? Es decir, esa actividad eléctrica normal. Mira, clínicamente, digamos una sistolia, obviamente no tienes latido cardíaco. Si no hay latido, tú escuchas el ritmo o escuchas con tu esteto, no hay latido cardíaco. Obviamente eso es asistolia. Eso es asistolia. Y las otras dos, que es actividad eléctrica sin pulso, tú diagnosticas neumotórax de tensión o taponamiento cardíaco, que las dos afectan lo mismo, y ya tienes el diagnóstico de actividad eléctrica sin pulso. Entonces, esa sería la parte clínica. Ahora, otra forma, pues, no sabría decirte. Pues, ya algunas veces me han preguntado cosas que ya ni Dios puede salvar, digamos. No tienes electro, tendrías que ver esas maneras, clínica, semiología, ver los signos y síntomas del paciente. No tiene pulso, no respira, no tiene latido cardíaco, asistolia. Asistolia es síntoma, directamente no haces desfibrilación. Ves un ritmo irregular, el paciente está como semi-inconsciente, hay un latido irregular, la fibrilación taquicardia, el paciente todavía está consciente. Ves un ruido así de como, no es el ruido sino todo un desorden total. Entonces tú dices, este paciente tiene o taquicardia o fibrilación. Si no sabes cuál, pero tienes un ritmo irregular, una arritmia en sí. Entonces tú dices, o es taquicardia o es fibrilación. Entonces en este caso tendría que latir. Pero el problemita es que no solamente existe, ya les he dicho esto, existe lo que son los flates, existe lo que son la torsada de points, existe lo que son los bloqueos. O sea, hay muchos ritmos también, igual que son muchos. Y la desfibrilación, la básica es desfibrilar. Y hay otros que son que se llama no es la desfibrilación, sino es la otra, es ahí ya se me ha ido no es parar el corazón, sino que normalmente se da una descarga, pero se da en un punto específico directamente de ahí. Entonces, en una emergencia tendrías que ver esas opciones. La clínica te ayudaría en algo, Milton. Está bien, doctor, gracias. Ok, muchachos, pues ya hemos llegado al final de toda esta charla. Recordarles que mañana a las 8 de la mañana lo voy a vaciar la plataforma de Classroom